Amada familia, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones. Quiero invitarlos para retomar, darle continuidad a la enseñanza de nuestro ser. Pero antes de proclamar la grandeza de su palabra, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad a través de la alabanza y la adoración. Saben que quiero compartirte una bendición que trae la oración a tu vida. Y una de las bendiciones que trae y una necesidad que tenemos nosotros como redimidos en el proceso de llegar a la santidad o a la naturaleza divina es la oración. Y a veces traemos un concepto equivocado de lo que es la oración. Creemos que la oración es para estarle pidiendo a Dios, o estarle recordando a Dios nuestras necesidades. Y no, las bendiciones que trae la oración, ese momento de coinonía con nuestro Padre, esas bendiciones son para tu ser, para tu alma. Y en el Salmo 16:11 dice: me mostrará la senda de la vida. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? Jesucristo. Y el salmista en el Salmo 16:11 dice: me mostrarás esa senda, ese camino. Y dice: y en tu presencia hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios. Cuando uno entra en la oración y en la adoración, el beneficiado es tu alma, es tu ser, y tu espíritu se goza, el Espíritu Santo. Entonces yo quiero invitarte, vamos a tomar un tiempo para orar y para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a tomar un tiempo, vamos a unirnos en espíritu. Podrá haber distancia, kilómetros, pero el Espíritu Santo está ahí contigo, conmigo, y nos une en ese poder que tiene de omnisciencia. Vamos a orar. Amado Padre, en este día queremos darte gracias por la bendición, por la riqueza que nos da de poder entrar al trono de tu gloria y encontrar gracia y misericordia para nuestro oportuno socorro. Venimos, Señor, en este día a buscar esa gracia, porque en tu gracia nos bastamos para ser más que victoriosos en la tierra de los vivientes, en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy, bendito Padre, hallamos valor en nuestro corazón por los méritos de Cristo para entrar en tu presencia, papá, y apegarnos a la vid verdadera, a Cristo Jesús, y por medio de Él beber de tu gloria, de tu gracia, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Nos declaramos con la sabiduría divina, con inteligencia espiritual, nos declaramos con la sabiduría espiritual bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Bendita presencia de Dios. Bendícenos, instruyenos, corrígenos, disciplínanos, redargúyenos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y
darte gracias por esta riqueza que nos das de poder encontrar descanso en tu presencia. Nos declaramos aptos, capacitados por medio de los méritos de Cristo, Padre, y a través de tu Espíritu Santo para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, no permitas voz de hombre. En el nombre de Jesucristo someto mi carne y le digo a mi alma, alma mía, bendice a Dios. Y someto todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción en la carne. No permitas, Padre, que lo corruptible toque, hable en lo que es puro, limpio, que es tu palabra. Aquí estoy, Espíritu Santo, bendice los dichos de mis labios para gloria y alabanza de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, familia. Oye, mija, nomás pregúntale si puso modo avión, ¿verdad? Pregúntale. Ok, gracias. Bueno, vamos a retomar el tema. La semana pasada Dios nos dio la bendición desde la semana antepasada, ¿no? De ver el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. Y también yo te compartí que si el hombre logra comprender o si ignora quién es en Cristo Jesús, no va a poder alcanzar ese llamado, esa vida que Dios tiene para el hombre en la tierra. Y hablamos de que tú eres una criatura nueva. Y te hablé el por qué eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Y también hablamos de cómo reconciliar a un hombre que está muerto, que está en este estado carnal, en este estado pecador, cómo reconciliarlo con Dios. Y hablamos de la autoridad que Dios nos ha dado. Pero hoy quiero nomás hacer tantita enseñanza en la oración y luego ya retomar el tema del alma, ya hablando como una persona redimida. Y tú que vas a empezar a clamar por tus seres queridos, a estar en oración, es vital que tú perseveres en la oración. Dice ahí en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, sin cesar. ¿Cuánta gente está cautiva? Si tú agarras esta ilustración del testimonio de Pablo cuando estaba en la cárcel en una de tantas ocasiones, y tu oración debe ser sin cesar, con esperanza. Recuerda, tu fe es obedecer a Dios. Y esperanza, que es una extensión de la fe, la esperanza es creer que Dios va a cumplir, que Él tiene poder y tiene amor para cumplir lo que Él prometió en su palabra. Entonces mi esperanza, clamo con esperanza a Dios, mi clamor es con esperanza de que Dios ha prometido que yo y mi casa vamos a ser salvos. Por lo tanto, empiezo yo a presentar en oración sin cesar, ser constantes. Ahí es en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, también dice la palabra orar sin cesar, orar sin cesar. Y ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando tú entras a orar, obviamente hay dos naturalezas dentro de ti. Una es la carnal, que te lleva a la lógica y a la razón, y la otra es la espiritual, que está naciendo en ti, y esa te lleva a orar en la fe. Y normalmente todos cuando entramos a orar, entramos en la lógica y la razón, presentando el problema, presentando lo que creemos que es correcto, presentando nuestras peticiones, deseando que suceda lo que pero es importante que aprendas a orar en el Espíritu, que dejes de orar conforme a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tú deseas, déjalo a un lado y entra a la oración. Voy a hablar un tema de la oración, voy a tocar después de terminar la fe, cómo orar, y tienes que habituar tu corazón a orar en espíritu, y eso es cuando dejas la lógica y la razón y permites que el Espíritu Santo
Tome tus labios, por eso en Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. O sea, por la gente que está en Cristo, y también orando en perseverancia por la gente, por tus hijos, por tu esposo, por tu familia. Lo que rodea tu vida, tú tienes ese poder de llevarlo, de reconciliarlo con Dios. Entonces son tres principios de tu oración, que tiene que ser una oración sin cesar. Tienes que perseverar y tienes que empezar a habituar tu oración en el Espíritu Santo. Saber hablar, quedar callado, escuchar. Dios desea hablar. Y precisamente cuando Dios dice, medita en mi palabra, es escuchar a Dios, es meditar en su palabra. O sea, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo debo de orar en estas circunstancias? Amén. Y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver cómo tu familia, cómo empieza a llegar la salvación a tu casa, porque es una promesa de Dios, es un ministerio que gracias a Dios, Dios lo ha decretado para todos. No es del pastor, no es del líder de oración o del líder de la célula, no, hermano, tú tienes ese poder. Toda persona que ha sido redimida por Jesucristo, toda persona que ha venido al Dios Padre a través de Jesucristo, toda persona está apta. Recuerda, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, de Jesucristo, es el que está en ti, es el que está en mí. Es el mismo Espíritu. No creas que el pastor o el profeta o el evangelista o el maestro o el apóstol tienen un espíritu superior. No, hermano, es el mismo. Es el mismo Espíritu que está en ti. Ellos ya recibieron un llamado, es otra cosa. Y Dios tiene un llamado para ti. Pero es un proceso donde tú tienes que ir habituando tu vida, tu alma. Ahora, vayamos a retomar el proceso del alma en la vida ya de un redimido. Esta es una persona carnal, pecadora, que está apartada de Cristo. Aquí estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Bíblicamente nos habla de esta mortandad espiritual en la cual todo el mundo está aquí, todo el mundo. Y para el proceso que habla Dios, para poder pasar de lo carnal a lo espiritual, de lo pecador a lo divino, solamente hay un intermediario, solamente hay un camino, solamente hay una verdad establecida por Dios Padre. Y es donde entra la persona de Jesucristo para reconciliar al hombre con Dios. Y luego Dios te da a ti ese poder y tú ya puedes reconciliar a toda tu familia por medio de Jesucristo con el Padre. Pero fuera de Cristo no va a pasar nunca esto, hermano. Es imposible, bíblicamente hablando, porque el único que puede justificar al hombre, santificar al hombre, redimir al hombre, es los méritos de Cristo, la sangre poderosa de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuimos rescatados, o sea, alguien pagó el rescate, alguien vino a dar ese pago para que la persona fuera libre. Esta persona, aquí estábamos todos cautivos, sujetos a la voluntad de Satanás. Así lo dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:26, dice que Dios nos rescató del lazo del cazador o del lazo de Satanás, que nos tenía cautivos bajo la voluntad de Él. Y espíritus inmundos, ¿te acuerdas que hablamos que había espíritus inmundos operando en nuestras vidas? Aquí, cuando Dios me concede el arrepentimiento, Dios me compró. Por eso dice, sabiendo que fuimos rescatados, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro ni plata. Aquí Pedro hace alusión del dinero. ¿Por qué? Porque antes había esclavos. Y para tú liberar a un esclavo tenías que pagar oro y plata. Ok, nosotros estamos esclavos en lo espiritual. Y Dios vino a pagar, y dice en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre es poderosa de Cristo, es hermosa, santa.
Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando el hombre elige el arrepentimiento. Cuando el hombre decide venir a Dios y decir, Padre, reconozco que mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de actuar no es grata, te he ofendido, te pido perdón, pero Dios me limpia el pecado original que me aparta de Él, me reconcilia por los méritos de Cristo. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, cuando una persona es redimida, santificada, justificada por los méritos de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios, empieza un proceso en la vida de ese hombre. Empieza un proceso que jamás ha vivido, que jamás se ha imaginado, que jamás ha pensado, porque es una criatura nueva. Están naciendo espiritualmente. Y ese nacimiento no importa la edad cronológica. Si un hombre de 70 años nace en Cristo, va a tener el mismo proceso que un joven de 15 años, que van a hacer, es el mismo proceso. Ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, le escribe a los filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, pon atención, aquí hay un comienzo, hay un inicio, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra es toda tu vida. ¿Cuándo termina? Hasta que estás en la presencia de Dios y te vas a dar cuenta si hiciste lo correcto. Cuando Dios te diga, buen siervo, pásale a la vida eterna, o le diga a la gente, no te conozco, hacedor de maldad. Y es ahí donde nacen las religiones, hermano. Es ahí donde hay muchas religiones. ¿Existen muchos dioses y muchas religiones? Sí. ¿Por qué? Creo yo que el fundamento por lo cual existen muchas religiones es porque el hombre busca por méritos propios este proceso. ¿Cómo justificarme delante de Dios? ¿Cómo me puedo santificar delante de Dios? ¿Cómo puedo ser libre? Y aquí es donde el hombre inventa religiones. Unos dicen, pues hay tantas religiones, hermano. Pero para nosotros los creyentes, lo que dice Dios Padre, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es la palabra de Dios, establece un proceso. Y ese proceso tiene inicio en la persona de Jesucristo. Ahí inicia mi relación con Dios. Ahí inicia mi bendición de poder tener coinonía con Dios. Ok, ya que tú aceptas, creer, aceptar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿qué es lo que sigue? Bueno, Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, ese hombre tuvo un inicio espiritual. Ese hombre tuvo la oportunidad que tú tienes y que yo tengo y todo creyente de iniciar una vida espiritual, un proceso en el Señor. Y este hombre habla y le llama a ese proceso la batalla de la fe. Ahí en 2 de Timoteo 4:7 dice Pablo, he peleado la buena, dice, estoy pronto a ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. ¿Esto implica una batalla? Sí, hermano. ¿Esto implica una batalla espiritual? Sí. Y este mismo hombre le aconseja a Timoteo, en Timoteo capítulo 6, 1 de Timoteo 6, 12, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Ok, ¿esa batalla en qué consiste? Esa batalla que se desata en tu vida es una batalla espiritual, es una lucha espiritual. Y esa batalla tiene dos enemigos. El primer enemigo eres tú mismo. Tu vieja naturaleza en la nueva criatura. ¿Ok? Y el segundo enemigo que tú tienes es Satanás y sus demonios. Por eso en Efesios capítulo 6
versículo 10 en adelante, Dios te dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades. Y ahí empieza una lucha, hermano. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estábamos aquí, muertos, y Dios nos traslada a una vida espiritual y divina. ¿Ok? Pero esto es un proceso, no es un evento. No es un evento donde dice uno, bueno, ya hice una oración de fe. Ahora ya no tomo, ya no bailo, ya no fumo. Ahora me voy a vestir de tal manera. No, hermano. Esa batalla de la fe no consiste en lo exterior. No consiste en dejar de hacer. Recuerda, la batalla de la fe es dentro de tu alma, dentro de tu ser. Por eso Jesucristo nos da una enseñanza a qué vino Jesucristo. Y ahí en Lucas, dice la palabra de Dios, en Lucas capítulo 4, del 18 al 19, vamos a leerlo. Lucas 4, del 18 al 19, dice la palabra de Dios. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y pon atención, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. Arrepentíos y creed en Dios y serás salvo. Esa buena noticia de esperanza. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos cautivos, Satanás nos tenía lazados. A dar vista a los ciegos, estábamos muertos. Y a poner libertad a los oprimidos. Nuestra alma estaba oprimida en la amargura, en el coraje, estaba oprimida en esas emociones negativas. Y Jesucristo dice, yo he venido a dar libertad. Y ahí te das cuenta, hermano, que la palabra de Dios, la causa de Cristo, la salvación viene a tu alma, no viene a tu yo. ¿Qué te quiero decir que es que no viene a tu yo? Que Dios no vino a resolver tus problemas. Dios te da la capacidad para resolverlos. Dios no vino a cumplir tus deseos. Dios vino a darte la bendición a tu alma para anhelar las cosas de Dios. Dios no vino a darte una solución a tu familia. Dios viene a darte el poder para salvar a tu familia. Cuando tú entiendes ese lenguaje, la causa de Cristo, ¿a qué vino Cristo? Porque las religiones y muchos pastores y mucha predicación motivacional va enfocada a tu yo. Dios te va a resolver tu problema, ten fe, Dios va a cumplir tus deseos, Dios es tan poderoso y te ama tanto que no va a permitir que te falte nada. No, hermano, no. Esto es una batalla espiritual y Dios está contigo. Y tienes que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Tienes que aprender a contradecir, tienes que empezar a vencer tu yo. Y para eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la batalla de la fe? En que Satanás te quiere robar, matar y destruir. Y en que tu viejo yo, tu vieja naturaleza que todavía está aquí, todavía está en ti, quiere resurgir. Se quiere revelar a tu nueva naturaleza. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque está en la carne, lo vivo obedeciendo a Dios. Ahí tienes que llegar tú, ahí tenemos que llegar. Ya no vivo yo. Ese es el primer enemigo que tú tienes, que es tu alma. Ok, vayamos tantito para ver tu nueva naturaleza. Vayamos a ver cómo empieza tu naturaleza a tener un crecimiento espiritual, tu alma. Recuerda, hay versículos en la Biblia, hermano, que tú los tienes que tatuar en tu corazón. Hay tres versículos que yo los tomo y bombardeo a la iglesia con enseñanza sobre esos 3 versículos, sobre esas 3 plataformas, porque sé que si la oveja de Cristo que está en la iglesia
logra discernir estos 3 versículos, su vida va a ser en victoria en la tierra. Y esos 3 versículos, uno de ellos está en Romanos 1:17, que dice, el hombre justo vivirá por fe. Recuerda, esta naturaleza tiene que vivir por fe. Esta naturaleza vieja vivía en la razón y en la lógica. Dice, el justo por la fe vivirá. Ahora tu nueva vida en Cristo es por obedecer a Dios. El justo por obedecer a Dios vivirá. Aquí era el hombre por sus fuerzas vivirá, el hombre con su capacidad vivirá, el hombre por sus estrategias, por todos los conocimientos que tiene va a vivir. Bueno, ahora en Cristo, el justo que ha sido justificado por Cristo, ha sido santificado, redimido, dice, el justo por la fe vivirá. El justo por obedecer a Dios vivirá. El segundo versículo que yo bombardeo a la iglesia con la enseñanza es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites, todo, Dios te lo va a dar. O sea, yo no tengo que estarle pidiendo a Dios, lo que Dios me enseña es que yo tengo que buscar su palabra, tengo que vivir su palabra, y todo lo que yo necesito, Él me lo va a dar. Cuando estabas aquí muerto espiritualmente, ¿qué hacías? Peleabas con tus fuerzas, buscabas con tus fuerzas, buscabas por todo medio añadir las cosas de este mundo. Bueno, ahora Dios te dice, hey, busca primeramente mi reino. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees? Porque eso choca. Porque yo tenía entendido que si yo no me esfuerzo, no merezco. Yo comprendía que tengo que esforzarme todos los días, tengo que trabajar con mis fuerzas, con mi capacidad para poder obtener. Ahora, ¿tienes que trabajar? Sí. Y tienes que ser el mejor trabajador. Tienes que hacerlo todo perfecto y esforzarte, pero para agradar a Dios, no para agradarte a ti. Y luego otro pasaje que es donde voy a hacer hincapié, que es donde vamos a profundizar un poco. Dice 3 de Juan 2, amado, yo quiero que tú prosperes en todo. Ponle tu nombre, Antonio Ortiz. Yo deseo que tú prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Si tú parafraseas eso, te dice el Señor, si tu alma no está bien, tú estás expuesto a enfermarte y no vas a prosperar. ¿Qué es ese? ¿Cómo podemos parafrasear o dar a entender ese versículo? Ok, el espíritu, recuerda, somos seres tripartitos. Aquí eres un ser tripartito, tenías el espíritu de hombre, alma y cuerpo. Aquí eres una persona espiritual, eres un ser tripartito, tienes al Espíritu Santo, tu alma y tu cuerpo. Ok, ahora, el Espíritu Santo es el medio por lo cual te va a guiar a adorar, a orar, a interpretar la palabra, a caminar en santidad, a obedecer a Dios. Es la vasija del Espíritu Santo que lleva al hombre a adorar y a bendecir al Eterno. Ok, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo está constituido de 5 sentidos, tu cuerpo sigue siendo el mismo, tiene los mismos sentidos habituados a lo carnal, porque todavía eres carnal en un proceso a lo espiritual. Y tus oídos, tus ojos, todo tu ser está ejercitado a la carne. ¿Ok? Por eso es la lucha espiritual. Por eso Pablo dice, yo sé que la palabra de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todavía existe esa lucha dentro de ti. Porque lo que quiero hacer no puedo. Y lo que hago aborrezco. Claro que vas a pasar eso. Claro, todos vamos a pasar. Ya no estamos aquí, estamos aquí. Pero aquí existe esa lucha espiritual, que hay que vencer la batalla de la fe. Tú tienes que vencer esa lucha carnal. Por eso en Gálatas, Pablo a través del Espíritu te dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne se oponen al Espíritu para que no hagas lo que Dios te pide. ¿Existe esa lucha espiritual? Sí. Y tú tienes que vencerla. ¿Cómo? Ok, ahorita vamos a ver bíblicamente qué son los principios bíblicos para que tu alma prospere. Ok, ¿qué es 3 de Juan 2, hermano? ¿Qué es que dice, amado, yo quiero que tú prosperes en todo y tengas salud así como prospera tu alma? Prosperar el alma es, dice,
el cuerpo por los 5 sentidos, el espíritu reconoce su entorno mediante el cuerpo. El Espíritu Santo reconoce el entorno mediante tu cuerpo, hermano. Por eso Pablo nos aconseja ejercitar vuestros sentidos espirituales a través de la lectura, de la oración. Ahorita lo vamos a ver. Y luego dice, prospera tu alma. Prosperar tu alma es un equilibrio entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Es un equilibrio. El equilibrio de prosperidad exige que el Espíritu Santo controle el alma. Y el alma, el Espíritu controle tu alma y el alma controle tu cuerpo. Y así el cuerpo abandona todas las lascivias de la carne y actúa en obediencia al Espíritu Santo. Eso es cuando un alma prospera. Cuando un alma prospera es que el Espíritu Santo tiene y controla tu alma, como cuando los espíritus inmundos controlaban tu alma y te llevaban a la ira, a la depresión, al enojo, tenías hábitos de alcohol, de droga, sexo, porque el Espíritu controla. Ahora el Espíritu Santo quiere operar tu alma, quiere prosperar tu alma y hacer morir en ti las obras de la carne y vivirás. Por eso ahí en Romanos 8:13 dice, andar en el Espíritu, porque Él hace morir las obras de la carne en ti y vas a vivir. Ahora, ese es un proceso. Te voy a repetir qué es prosperar el alma. Prosperar el alma es cuando el Espíritu Santo controla tu alma y tu alma se somete al Espíritu Santo y el cuerpo abandona los deseos de la carne. Los ojos, todos tus sentidos abandonan lo que viene siendo la lascivia de la carne y tu alma se somete al Espíritu Santo. Bueno, hermano, eso es el ABC de la Biblia. Eso es el ABC, o eso es la causa de Cristo, de que somos carnales y Dios quiere que seas espiritual. De que somos pecadores y Dios quiere que seas una naturaleza divina. Eso lo puedes encontrar en la palabra de Dios, ahí en Romanos, capítulo 8 y 9. Romanos 8, 9. Dice la palabra de Dios. Dice, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ok? O sea, ¿cómo soy de Cristo? Cuando me arrepiento, la sangre me justifica, acepto que Él es el camino, la verdad y la vida, dejo de vivir como yo pienso, como yo creo, como yo deseo, me someto a la palabra de Dios, se desata una batalla espiritual donde yo tengo que vencer mi yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la batalla de la fe. Eso es la fe, hermano. Ese es el camino de la santidad, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con una oración de fe? No tiene nada que ver con dejar de tomar, de bailar, de fumar. Todo eso es religiosidad, todo eso es creación de hombre, hermano. Tú tienes que buscar las cosas de Dios. Y luego dice la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí está. Dios, eres carnal, Dios quiere que seas espiritual. Eres pecador, Dios quiere que tengas una naturaleza divina. Ok, en este proceso, tú tienes que tener, hermano, disciplina. Y esa disciplina implica que tú tienes que empezar a adoptar en tu vida las enseñanzas que Dios te da a través de su palabra de cómo llegar a ser una persona espiritual.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Esto es lo primero que tienes que hacer. Vosotros también, poniendo toda diligencia, todo tu empeño. Por eso cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esto es, pon toda tu diligencia, esfuérzate y sé valiente, para que no te apartes de mi palabra. Esfuérzate, sé diligente, por eso mismo añadir a vuestra fe. Aquí vas naciendo en fe. Aquí va a empezar en ti una nueva fe. Porque Dios aquí ya te bendijo. Tú ya eres una persona nueva, tú ya eres una persona bendecida. Aquí tienes una medida de fe. En el corazón tuyo nuevo Dios puso de su amor. El Espíritu Santo está sobre ti. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que añadir disciplina. Y el primer paso que tenemos que empezar a lograr está en Romanos 12, capítulo 1, versículo 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice, ruego por las misericordias, que presenten vuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, ya tu cuerpo, Pablo te dice, te ruego por la misericordia de Dios, presenta tu cuerpo, o sea, todo tu cuerpo, te acuerdas, cuerpo, alma y presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. La palabra sacrificio significa matar algo con un propósito. Eso es lo que significa la palabra sacrificio. Y hay un pasaje paralelo, ahí en Primera de Pedro, al parecer, Primera de Pedro, no, es en hebreo, donde dice, presenta tu cuerpo en un sacrificio de alabanza. Y te aconseja, es paralelo a este pasaje. Bueno, después te paso la cita. O es en hebreo, donde dice, presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo de alabanza. Y Pablo aquí te dice, presenta tu cuerpo. Antes presentábamos nuestro cuerpo a las cosas del mundo. Ahora Pablo te dice, presenta tu cuerpo. Es la primera elección que tú tienes que hacer. ¿Cómo? Oración. Y te dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí entra el primer proceso, renovar nuestra mente. Renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo voy a renovar mi entendimiento? Porque sigues teniendo la misma mente, sigues teniendo los mismos conocimientos, tu mente es la misma, hermano. Tu alma ha sido sanada, tú tienes un corazón nuevo, pero dentro de ti hay una esencia carnal que tienes que vencer. Hay una lucha que se desata. Ahora, ¿cuáles son estos hábitos que Dios, o qué es lo que me va a ayudar a que mi alma prospere? ¿Cuáles son los errores que tenemos como creyentes? Que a veces no vivimos por ignorancia lo que Dios nos aconseja. Vayamos primero al primer consejo que Dios nos da. Hebreos capítulo 12, 4. Eso es lo primero que tú tienes que hacer en esta naturaleza. Procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque tú tienes una naturaleza nueva, tú tienes que poner atención en todos los pequeños detalles que Dios te dice. A veces tomamos en poco los pequeños detalles y eso nos lleva a no crecer espiritualmente. Cuando Dios te dice procurar la paz con todos, tú tienes que procurar la paz con todos. Aunque tú tengas la razón para estar molesto, aunque tú tengas la razón y todo lo correcto para estar enojado, tú tienes que procurar la paz con todos. Lo primero que tienes que hacer es orar por esa persona. No vayas corriendo a pedir perdón, no. Da tu vida por él. Que Dios vea que tu perdón es verdadero hacia esa persona. ¿Cómo? Dando tu vida por él. Por eso dice la palabra que el amor es el mayor de los frutos. Y para Dios, amor es el que da la vida por una persona.
Pues lo primero que tienes que hacer, tú llegas a Cristo, obviamente llegas ofendido, llegas lastimado por tu esposo, por tus hijos, por circunstancias, por tus padres que te abandonaron, te maltrataron, tantas cosas que hay en la vida, hermano. Y llegas herido del alma. Tú tienes que empezar a bendecir porque tú eres una criatura nueva, tú ya tienes amor y tienes una medida de fe. Y tienes que empezar a bendecir. Tienes que empezar a dar tu vida por esas personas y decirle al Señor que tienes, que estás en oración por esa persona, procurar la paz. Es la manera bíblica de procurar. Y luego ya en su tiempo Dios te la pone en su camino y como ya tienes gracia, le pides perdón y Dios te va a reconciliar. La otra es andar en santidad. ¿Qué es andar en santidad, hermano? Andar en santidad es obedecer a Dios sobre todas las cosas. Obedecer a Dios. Y a veces tenemos el error de tomar en poco esos pequeños detalles. Por ejemplo, Dios te aconseja y te dice, no te afanes. También te dice la palabra, sea agradecido. La palabra también dice, estar contentos. Esos pequeños detalles, hermano. Ahí en Eclesiastés dice la palabra, dice, y las pequeñas zorras destruyen los viñedos. Las pequeñas zorras. Esos pequeños detalles en nuestras vidas que a veces tenemos en poco, que creemos que porque Dios, pues Él es bueno y a veces tenemos el concepto equivocado del amor de Dios y creemos que Dios va a tener en poco si me quejo hoy o si no estoy contento o si hoy ando molesto con alguien. No, hermano, ya no tengas en poco esos pequeños detalles en la vida. Tú tienes que ser santo en toda vuestra manera de vivir y esos pequeños detalles te impiden que tú puedas sanar tu alma, que tú puedas crecer espiritualmente. Otro consejo que yo te doy es dejar de pecar. Salmo 141, 5. En el Salmo 141 dice la palabra de Dios, 141 o 140. Bueno, perdóname, me equivoqué de la cita. Hay una parte en la Biblia donde el salmista está hablando con Dios y le dice, Señor, sana mi alma porque contra ti he pecado. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Tú tienes que dejar de practicar el pecado y tienes que volverte a Dios de corazón. Recuerda, esta naturaleza nueva Dios la va a guardar, Dios la va a cuidar mediante dos cosas. Una es mediante tu fe y otra es mediante tu santidad. Y te lo voy a compartir con la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido en Dios no practica el pecado, pues Dios lo guarda y el maligno no te toca. ¿Qué es lo que me guarda? El dejar de practicar el pecado. Yo no puedo practicar el pecado. Tú no puedes practicar el pecado. Recuerda, procurar la paz con todo y la santidad. La santidad es apartarme del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque si yo peco, ¿qué es lo que Satanás va a levantar? Satanás va a venir a seducirte, va a venir a tentarte para que te apartes de tu santidad, de tu nueva esencia, y tratar de infectar tu alma nuevamente. Ese es el objetivo de Satanás, volver a infectar tu alma. Pero eso está en ti, tú ya estás consciente, tú eliges decir, yo no voy a ofender a Dios, mi alma está limpia, y aunque el enemigo venga y te ruja y te diga, mira lo que te hicieron tus padres, mira lo que te hizo tu hermano, dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Él viene y te ruge, vienen los demonios y te traen a tu memoria las cosas pasadas. Vienen y te dicen, mira lo que te hizo tu hijo, mira lo que te hizo tu esposo, mira lo que te hicieron. Viene y te ruge y tú lo tienes que resistir con fe. ¿Cómo lo resistes con fe? Orando. Te contradigo. Mi esposo me lastimó porque estaba muerto en pecados y delitos, hoy lo bendigo. Perdón. Entonces, mi santidad y dejar de practicar el pecado, Dios te va a guardar.
Y la otra manera que Dios te guarda, hermano, Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Ok? Recuerda, Dios no te va a guardar porque eres cristiano. Dios no te va a guardar porque vas a la iglesia cristiana el domingo a cantar coritos. No, hermano. Dios no te va a guardar tampoco si diezmas o ofrendas. Dios te va a guardar por una obediencia total. Una obediencia a Dios. ¿Va a haber errores? Sí. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo. Dios te va perfeccionando. Dios empezó en ti una obra y la va a ir perfeccionando, la va a ir perfeccionando. Y día a día tienes que ir creciendo gradual y paulatinamente en fe. Entonces, esos dos principios, dejar de practicar el pecado, procurar la paz con todo, añadir a tu fe una virtud, son enseñanzas vitales para que tú tengas un crecimiento espiritual. Recuerda, Dios quiere que prospere tu alma. ¿Qué es prosperar tu alma? Que el Espíritu Santo tome tu alma y el alma se someta al Espíritu Santo y tu alma controle tu cuerpo. Eso es prosperar el alma. Eso es cuando Dios prospera a través del Espíritu Santo tu alma. Ok. Déjame ver, perdón, ¿cuánto tiempo va? Es que se apagó el... 48. Ok, ya van 48 minutos. Perdóname, es que estaba volteando porque pongo el cronómetro y se me borró. Vamos a hacer un alto aquí. Y vamos a orar y adorar. Y voy a seguir con esta enseñanza de cómo prosperar nuestra alma ya como una persona redimida, justificada, santificada para Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender de ti. Por eso Jesucristo nos enseña y dice, aprender de mí. Queremos aprender de ti, Padre. Tu palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye y disciplina. Bendícenos. Bendícenos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Bendícenos con el conocimiento de tu palabra. Porque ya no quiero vivir yo. Quiero que Cristo viva en mí. Mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres Gracias, Padre. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Decimos, Padre. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. A ti sea la gloria, Padre. Gracias por esta riqueza, esta bendición, este manjar que has dado a mi alma. Gracias, papá. Bendigo a este pueblo hermoso de Canal de Bendición y todo aquel oyente, Padre, al cual le llevas tú este video, este mensaje tuyo. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, familia. Que la paz de Cristo guarde nuestros corazones.